Bien, jóvenes, vamos a iniciar entonces. ¿Cuál es nuestro tema el día de hoy? El tema es comportamientos éticos y antiéticos. Ese es lo que nos compete el día de hoy, antiéticos. Vamos a ir revisando esta temática para finalizar nuestro análisis de la filosofía. Espero que sobre todo les sirva esta materia para generar un análisis crítico. Ese es el objetivo final. Más allá de cualquier cosa que aprendamos, sepamos, por lo menos los filósofos clásicos griegos, que es importante tenerlos en mente siempre para cualquier análisis, es relevante que ustedes vayan generando su propio análisis crítico. Ese es propiamente nuestro objetivo. Vamos con este tema, comportamientos éticos y antiéticos. No se olvide, deje para el organizador la hoja para su carátula, que el organizador por medio de Educay, como siempre, les enviaré. Entonces, estar pendientes de eso. Parte de una pregunta. ¿Cuándo se define un comportamiento como ético? ¿Qué entendemos por ética? ¿Qué es propiamente la ética? ¿Qué me dice Felipe? ¿Qué entiende usted por ética? La ética es como que la condición humana de lo correcto y lo incorrecto. Bueno, ya, vamos a ver otro criterio. ¿Qué más nos dicen? ¿Qué es lo ético? ¿Qué entienden por ético? Ayúdeme, Mercedes. ¿Qué entiende usted por ético? No se ría y piénselo. Cuénteme, ¿qué entiende por lo ético? Deben haber escuchado, debe comportarse de manera ética, esa persona es ética, qué sé yo. ¿Qué entiende por comportamiento ético? Lo que usted entienda, Mercedes. Lo que Dice, usted creo crea. que es algo que estudia la conducta humana, si no estoy mal. No sé la verdad. Algo que estudia la conducta humana. Bueno, tenemos alguna noción, no hay problema, lo que usted considere. Ayúdeme una definición más, un criterio más. A ver, vamos a ver, ¿qué entienden por comportamiento ético? Brian Castro, ¿qué entiende por comportamiento ético? Señor Castro, ¿qué entiende usted por comportamiento ético? Cuénteme. Me dijo, profe, mi cámara no se enciende, ya sé que su micrófono sí, así que cuénteme. ¿Qué opina? Chan, chan, chan. Diga si estoy, Lisen, no estoy. No sé, pero prenda su audio y cuénteme, si no. Se fue el señor Castro. Bueno. Vamos a ver qué nos dice Ariana, ya que prendió el audio. Ya aprendió, ya. La disciplina filosófica que estudia el bien y el mal. Bueno, la disciplina filosófica. Bueno, he puesto un punto. Disciplina filosófica que estudia el bien y el mal. Ya, ok, vamos a ir puntualizando estos elementos. Un segundo para sintetizar esta perspectiva. A ver, dentro de esta consideración vamos a ir puntualizando entonces qué realmente entendemos por ética. La ética, y bueno, ya se ha planteado un elemento importante. La ética propiamente no es un estudio de un comportamiento individual. A veces nosotros confundimos los dos conceptos, ética y moral. Los usamos indistintamente. La ética y la moral son dos conceptos diferentes. La ética podemos sintetizarla como
el estudio filosófico sobre el accionar moral o sobre la acción moral. La ética es un saber que pretende orientar la acción humana a un sentido propiamente racional, a un estudio, a un análisis. La ética no es directamente el comportamiento, sino que la ética es el estudio sobre la moral, el análisis sobre el comportamiento moral. Directamente en filosofía vamos a trabajar con ese concepto. En cambio, la moral es ya directamente el comportamiento. La moral hace referencia al conjunto de reglas, normas, principios que se establecen en una sociedad. Ya iré sintetizando estos conceptos para que puedan tenerlos más claramente, pero no se olvide lo que estoy diciendo en primera instancia. La ética es un saber que pretende orientar la acción humana a un sentido racional. Es el estudio sobre el comportamiento moral. Los individuos pueden obrar racionalmente en ciertas situaciones y ciertos contextos de la vida, pero directamente la ética es la que estudia este comportamiento desde el ámbito filosófico. Es una parte de la filosofía. La moral es propiamente las normas, reglas, principios que nosotros tenemos para actuar. Entonces, la ética va a estudiar si realmente ese comportamiento en general puede ser relevante, es importante, algunas consideraciones. Vemos aquí una diferencia entre ética y moral. Vemos aquí carácter o el estudio de lo moral, la ejecución reiterada de los actos, se van convirtiendo realmente en algo ético porque son normas universales. Por ejemplo, si alguno de los valores, alguna de las normas que tenemos del comportamiento, que es propiamente del estudio de la moral, se convierte en algo universal, por ejemplo, decimos algún comportamiento moral, se vuelve en ético. ¿Por qué? Porque parte de la racionalidad, de un análisis, de un criterio. Podemos sintetizarlo de otra manera. Podemos decir que la moral es propiamente nuestro actuar, nuestro accionar individual, y la ética es el análisis, la reflexión sobre ese accionar. La filosofía nos ha enseñado principalmente que nuestra reflexión, nuestro análisis es la conjunción o la perspectiva de guiar desde la racionalidad un accionar, algo que hacemos comúnmente, y no quedarnos solo con esa perspectiva, con esa norma, con esa ley, como vemos en el accionar moral. Es ese análisis desde la racionalidad. Ahí la diferencia entre la ética y la moral. La ética es el estudio sobre la moral. Vamos con definiciones. La ética estudia la moral y determina qué es lo bueno y cómo se debe actuar. Es la teoría o ciencia del comportamiento moral. La moral es un conjunto de normas, de conductas de convivencia íntimamente ligadas a la ética. Obviamente, si queremos que nuestro accionar sea coherente, racional, debe haber una reflexión, y esa reflexión es propiamente la reflexión ética. Entonces, como vemos en las flechas, los dos elementos están interrelacionados. Como somos seres racionales o pretendemos guiarnos bajo el criterio de la racionalidad, por lo tanto, la ética y la moral están relacionadas. No se olvide anotar estos elementos. Vamos a ir complementando estas perspectivas, pero por ahora no se olvide anotar. Nuestro trabajo directamente es diferenciar ética de la moral. Por lo general nosotros entendemos lo mismo. Así que si hacemos este cuadro, es sencillamente lo que nosotros entendemos por ética y moral. Vamos a ir puntualizando y obviamente nuestro trabajo del día de hoy será entender la diferencia entre la ética y la moral. ¿Alguna duda, alguna inquietud? ¿Diferencia ética y moral? Si nosotros no entendemos estos dos elementos que obviamente están interrelacionados, pero tienen su significación diferente, cuando hablemos de comportamientos éticos y antiéticos, que es propiamente nuestro tema, podemos caer en confusiones de saber si un comportamiento individual o de un grupo social se debe plantear para todos o realmente puede ser juzgado, puede ser justificado
Entonces es importante tomar en cuenta estas dos definiciones. Los griegos definieron una útil diferencia para ubicar cuál es el campo de estudio de la ética. Distinguieron entre los saberes teóricos ocupados en averiguar qué son las cosas y en los saberes prácticos, orientados a señalar lo que se debe hacer en el mundo. Sin embargo, dentro de estos últimos, los saberes prácticos, existe otra distinción: los que rigen la acción para obtener un producto concreto, tal es el caso de la técnica y el arte, y otros, sin embargo, que pretenden enseñar cómo se debe vivir, esto es, la ética. Para los filósofos griegos y también para los filósofos romanos y medievales, había una gran diferencia y había dos ámbitos de la filosofía. La filosofía en cuanto teoría y en la filosofía en cuanto práctica. La filosofía práctica conlleva la estética, la ética y la política. Dentro de la estética, que es el estudio del arte, es propiamente la acción para tener un producto concreto. En cambio, la ética y la política se relacionan cómo debemos nosotros vivir. ¿Por qué crear normas para no, por qué tener reglas, por qué tener conductas de convivencia? Realmente para coexistir de una forma racional, dirían los griegos. Ahora, nuestra pregunta sigue siendo, ¿por qué tener estas normas? ¿Por qué hablar de la ética? No solo en el ámbito filosófico, sino posteriormente ustedes también verán la ética en cada una de las carreras que ustedes sigan. Deben necesariamente mirar este ámbito de la ética profesional. Vamos a continuar con esta perspectiva. Dentro de las consideraciones propias de lo ético aparece un concepto o una idea, el juicio. Y propiamente se plantean dos preguntas, que una pertenece a la ética y otra a la moral. ¿Cómo debemos actuar? Es una pregunta propia de la moral. ¿Cómo yo debo actuar? ¿Cómo debo hacer las cosas? ¿Qué debo plantearme? ¿Cuáles son las normas? ¿Cuáles son las reglas para cumplir o no una situación específica dentro de la sociedad? Y la ética, ¿es racional que existan juicios morales que determinen lo que debo hacer? Si se dan cuenta, se está preguntando la ética, no cómo debo actuar. Ya hay normas, reglas. Usted sabe que debe entrar hasta 5 minutos a la clase. Usted sabe que debe, en lo posible, utilizar los elementos que le identifican como el uniforme dentro de nuestra unidad educativa. Debe estar atento a la clase. Esos son normas. Normas que pueden ir obviamente variando, pero son reglas que tenemos. Como en todos los ámbitos de la sociedad, tenemos normativa, tenemos reglas. Ahora la pregunta filosófica ¿es racional que existan esas normas? ¿Podemos realmente plantear normas para todos? ¿Qué creen ustedes? ¿Creen ustedes que pueden existir normas para todos? Debemos... Sí, ¿Por qué? porque todos somos personas y ninguna tenemos otros beneficios que otras no tengan. Bueno, algún criterio. ¿Por qué más? Porque, miren la pregunta, ¿es racional que existan juicios morales que determinen lo que debo hacer? ¿Podemos nosotros decir qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo justo, qué es lo injusto? Sí, porque hay cosas que por conocimiento básico sabemos que no se debe hacer, como robar o matar a alguien, porque sabemos que Bueno, eso es malo. ya bueno, son consideraciones. ¿Qué pasa cuando rompemos estas normas? En casos extremos, ¿realmente estamos yéndonos en contra de la ética? ¿Qué ha pasado en los procesos históricos? Cuando grupos humanos rompen las normas por actuar con un criterio mayor en la guerra, por ejemplo. Para acabar con una guerra, habrá un sinnúmero de personas que han muerto en pos de esa perspectiva. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Es justo? ¿Es injusto? ¿Qué creen ustedes? ¿Debemos realmente irracionalmente plantearnos esta perspectiva de las cosas que nos determinan? Queda la pregunta.
porque principalmente estos elementos son los que nosotros vamos a ir analizando. Pero estas dos preguntas se enmarcan dentro de la moral y la ética. No se olvide, el trabajo del día de hoy es diferenciar entre ética y moral. Tomar decisiones prudentes es parte justamente de este análisis desde la ética, desde el pensamiento ético. Debemos nosotros analizar entonces directamente los comportamientos éticos y antiéticos que la toma de decisiones prudentes nos puede llevar. ¿A través de qué? A través de la reflexión. Ethos en griego, ethos, como ven ahí, de donde proviene la palabra ética, significa modo de ser, es un hábito, no es algo con lo que nacemos. La ética no es algo con lo que usted nace. La ética se genera como un hábito. Entonces, ¿qué necesita? Reflexionar. ¿Reflexionar sobre qué? Sobre su comportamiento moral. Por lo tanto, para llegar al ámbito ético propiamente, necesitamos permearlo por medio de la reflexión y no hacerlo una vez ni dos veces, sino es todo el tiempo. Dentro de lo que nosotros realizamos, hacemos, que propiamente podemos decir que es nuestro comportamiento, decimos directamente que ese comportamiento estará reflexionado y guiado cuando estamos directamente analizándolo. Y no se nace. Por favor, eso sí, anotarán para tenerlo presente. No se nace con esta consideración de la ética. Una persona cuando nace, cuando es pequeña, no podemos decir que sea ética o no. Se va conformando bajo criterios morales que nuestros padres en la escuela nos van determinando, nos van diciendo esto es lo correcto, esto es lo incorrecto, estas son las normas que usted debe seguir, estos son los elementos, estas son las consecuencias. Cuando vamos avanzando en nuestro proceso evolutivo, nuestro proceso de crecimiento, vamos reflexionando sobre ese comportamiento. ¿Realmente ese comportamiento me hace bueno, me hace malo? ¿Es una norma de la cual yo debo seguir porque beneficia no solo me beneficia a mí, sino beneficia a la totalidad de las personas? Se va generando entonces yo, por ejemplo, uno de los filósofos que más tenía este criterio del hábito era Kant y planteaba que todo en la vida debía ser de esta manera. Entonces, si yo guío y, por ejemplo, me levanto todos los días, hago mis tareas porque es conforme a la posibilidad de aprender y guiar mi conocimiento, lo hago todo el tiempo porque considero que eso es lo correcto, entonces se genera un hábito y lo hago todo el tiempo. Lo moral funciona de la misma manera. Si yo, por ejemplo, pongamos el caso de un valor, que es el respeto. Si yo todo el tiempo practico este valor, que es una parte del análisis de toda la moral, y voy guiando toda mi perspectiva, toda mi visión a través de este valor, entonces, ¿qué sucede? Se va generando en mí un hábito. Por lo tanto, la ética y la reflexión no nacen con nosotros, necesitan necesariamente de generarse como hábito. Y para que la toma de decisiones sea prudente, entonces debo reflexionar. Bueno, uno de los elementos fundamentales para decir que uno de estos hábitos se conforma realmente como un elemento ético es porque nosotros hemos planteado el respeto a los derechos humanos. Hay dos elementos entonces para comprender y tomar decisiones. Primero, la toma de decisiones prudentes. Para generar un juicio correcto, primero tomamos decisiones prudentes a través de nuestra reflexión y nuestro análisis, alcanzando este hábito y respetando los derechos humanos. La prudencia enseña de qué forma se pueden tomar decisiones conforme a los ideales de una persona. Sin embargo, esto no es suficiente. Debemos respetar los derechos humanos. La conformación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que todos conocemos gracias
ciudadanía y todo el proceso de la historia, realmente nos permiten a nosotros tomar decisiones sin que se vayan en contra de los derechos de los demás. Sabemos que toda ley, toda normativa, por más que sea la ley básica de un país, una constitución, debe estar en función de los derechos humanos. En este sentido, toda acción humana, ya sea individual o colectiva, requiere estar conforme a los principios de los derechos humanos, puesto que solo así se puede lograr la transformación de una sociedad. ¿Y qué entendemos por prudencia? Es como este semáforo de 3 pasos. Parar, pensar y actuar. Antes de actuar, siempre debo tener el tiempo de ponerme a pensar cómo afecta eso a los demás. Esa es una de las guías esenciales hacia un comportamiento ético. Bien, vamos a ir cerrando esta perspectiva. Frente a la consideración propia de la realidad en la cual coexistimos, debemos tener una moral crítica. La ley no basta, hay que reflexionar sobre valores y derechos. La reflexión es el punto fundamental. Obviamente, esta moral crítica nos lleva realmente a tener un pensamiento ético. Si la ética es el estudio del comportamiento moral y la moral son cada una de las normas, reglas, esas normas y reglas no debemos asumirlas sin más, deben pasar por un análisis reflexivo. Y cada una de las normativas que, por ejemplo, se les plantean a ustedes dentro de la clase, dentro de la casa, del colegio, son normas que han pasado por la reflexión, del análisis de lo que queremos y se quiere para los estudiantes conforme a su criterio. Pero nosotros no debemos conformarnos con eso, con que se nos ha planteado una serie de normas y reglas, sino que esas reglas deben pasar por nuestra reflexión. Y es fundamental que ustedes generen esta moral crítica dentro de lo que ustedes hacen. Por eso es moral. Es lo que yo hago, mis normas, mis reglas, mi forma de entender el mundo y que esa manera sea netamente reflexiva. Vamos a ver un caso. Con eso vamos a ir cerrando esta clase. En la historia de la humanidad hay situaciones extremas en las que la existencia de una conciencia ética habría alivianado problemas. ¿Qué pueden observar en la imagen? ¿Alguien reconoce qué es lo que estoy mostrando ahí? Campos de concentración judíos. Ya, los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Y en la imagen de la derecha está el campo de concentración más famoso de todos los tiempos. ¿Alguien reconoce ese lugar en Polonia? ¿Cómo se llama el campo de concentración, tal vez? ¿Nadie reconoce el campo de concentración ubicado en Polonia? Auschwitz. Auschwitz. Muy bien. Auschwitz es uno de los campos de concentración más importantes por el número de personas que murieron ahí, por el carácter político que tuvo Auschwitz en la formación de este pensamiento de criterio antiético. ¿Por qué planteamos esta perspectiva? ¿Cuál es el caso aquí? Realmente, dentro de la Segunda Guerra Mundial, recordemos que esto fue ya al finalizar la Segunda Guerra Mundial, no fue el criterio de Hitler desde el principio, pero al finalizar y verse perdido y algunos elementos más, se plantearon los campos de concentración. Dentro de esta consideración había una ideología que tenía esta perspectiva, la idea de la raza pura, para lo cual se inició un proceso de exclusión y exterminio de cientos de seres humanos, principalmente judíos, musulmanes y algunos otros más dentro de los criterios del régimen que era propiamente el nazismo de la época. Los campos de concentración fueron lugares donde, en primer lugar, se confinó a todas las personas para realizar trabajos forzados, tanto industriales y posteriormente la muerte de estos grupos. La filósofa alemana Hannah Arendt analizó este caso y llegó a la siguiente conclusión. Los prisioneros confinados en los campos de concentración fueron desprovistos de su rango de humanidad porque se legitimó toda forma de violencia y aniquilación, pero
los propios soldados y administradores perdieron características emocionales del género humano y por ende conciencia ética, ya que fueron incapaces de rebelarse contra el sufrimiento de estas personas. ¿Qué pasa cuando hay un criterio tan extremo como el de la Segunda Guerra Mundial y los campos de concentración? Sobre todo el más conocido, que es el de Auschwitz. Se pierde la consideración de que estas personas sean humanas. Y la idea es que hay una consideración donde se pierde la conciencia ética. No hay reflexión, se siguen las órdenes por seguirlas. Y un caso en el cual se haya reflexionado puede haber cambiado esta realidad. Vamos a dejar ahí esta consideración, vamos a complementar la siguiente clase desde el estudio de este caso, tratando de analizar cuál es el inconveniente propio en este ejemplo de los campos de concentración. No se olviden, ¿cuál era su trabajo? Diferenciar ética de moral. Gracias, con eso cerramos el video. Nos vemos en la hora de historia. Gracias, jóvenes. Gracias, Eduardito. Con eso terminamos. Podemos cerrar ahí la grabación. ¿Dudas, preguntas?